Y si te dijera que no estás roto, sino en medio del calor donde Dios moldea a los guerreros, has confundido el fuego con castigo, pero el fuego no te destruye, te purifica. Las lágrimas que caen no son nayeli de derrota, son la pravia de que tu alma sigue viva, que gritando que aún no tiene esperanza. Y no fue el final, fue el inicio de tu redención. Porque cuando todo parece arder, es justo cuando el cielo comienza a escribir tus nubes alas. Quédate. Porque lo que estás a punto de escuchar perinía, reconciliarte con tu brusauto y recordarte que Dios nunca llega tarde. Solo llega cuando el milagro está maduro. Es decir, lo que hoy no fuera el final, sino el principio de algo que todavía no puedes ver. Si lo que la más puede lees, fuera exactamente la herramienta que Dios está trazando para moldear tu propósito. A veces creemos que la vida se nos desmorona, pero en realidad solo se están cayendo los muros que nos impedían ver el cielo. Y escúchame bien, no todo lo que se rompe es una tragedia, que algunas rupturas son puertas disfrazadas. Y detrás de cada hierba hay una mano invisible que sigue sosteniéndote, aunque no la sientas, aunque no la ves, aunque la duda te haga temblar. Y Dios no te está castigando, te está tontando, te está puliendo como el fuego al oro, te está fortaleciendo como la raíz que rompe la tierra para nacer. Porque Él no forma héroes en los aplausos, los forma en el silencio. No te levanta en los escenarios, te levanta en los desiertos. Y las tormentas no llegan para hundirte, que llegan para enseñarte a volar sobre el viento. Las lágrimas no son señales de debilidad, que son el lenguaje secreto de los valientes. Cada lágrima que cae es una semilla que florecerá en su tiempo. ¿Qué? Porque nada que se enlegue en fe se pierde ante los ojos de Dios. Y tú miras el fuego y temes que te consuma, pero el fuego de Dios no destruye. Purifica. El fuego divino no quema para herir, que quema para revelar el brillo que estaba oculto debajo de las cenizas. Y quizás hoy no entiendes nada, quizás te preguntas ¿por qué yo? ¿Por qué ahora? ¿De por qué tanto? Y Dios, en su infinita sabiduría, te responde con silencio porque sabe que una respuesta no se oyen con los oídos y los se entienden con el alma. Y no te desesperes por comprender lo que solo puedes vivir. A veces la fe no consiste en entender, consiste en confiar cuando todo grita que no hay razón para hacerlo. La mente pushy lógica, pero el corazón de un creyente bushy prosuto. Y tú ves caos, pero Dios ve conciencia. Tú ves demora, pero Él ve preparación. Tú ves soledad, pero el cielo entero está contigo. Y cuando crees que todo está detenido, aquí es cuando Dios está moviendo las piezas más importantes de tu historia. Y recuerda esto, las raíces crecen en la oscuridad. Nadie las ve, pero sin ellas no hay árbol, no hay fruto, no hay sombra. Así está obrando Dios en ti, en lo invisible, y preparando lo que luego florecerá a la vista de todos. Y no te castigues por no entender y no te condenes por sentir miedo. La fe no es la ausencia de temor, quites avanzar aunque el miedo camine a tu lado. Porque donde termina tu fuerza y empieza la suya, y donde tú dices no puedo más y Dios responde yo sí puedo. Y nada está fuera de lugar, aunque no lo comprendas. El dolor tiene burrao y la espera tiene enseñanza y la oscuridad también tiene belleza. Porque es en la noche donde las estrellas se dejan ver. Dios no llega tarde. Él llega cuando tu corazón nace así. Él llega cuando tu corazón ya puede obtener lo que pidió con lágrimas. Y si aún no ha llegado, que es porque todavía te está fortaleciendo las alas para que no caigas cuando te las entregue. Y mira atrás un momento, piensa en todo lo que has superado. ¿Ese no crees que si Dios te estuvo antes, lo hará otra vez? Él no cambia, Él no falla. Y su amor no se detiene por tus errores y se multiplica en medio de ellos. Así que no te castigues, no te calpes, no te rindas. La obra que Dios comenzó en ti aún no ha terminado. Y cuando Él termina algo, que lo hace perfecto.
Cada prueba que vengas que es un ladrillo en el templo de tu, cada calle una lección grabada en tu espíritu. Cada noche oscura, una oportunidad para reconocer que la luz nunca se apagó, que solo estaba aprendiendo a brillar desde adentro. Y así que respira, calma tu monte. Dios no te abandonó, que solo está preparando el terreno donde sembrará tu milagro. Y cuando llegue ese día, y que no quiere entender, haz que nada fue en vano y que todo fue necesario, porque las piezas que hoy no encajan, que serán el cuadro perfecto que mañana te hará decir. Ahora lo entiendo. Dios siempre estuvo aquí, aún no has escuchado lo más importante. Lo que viene cambiará tu manera de ver la vida. Y si alguna vez sentiste como el miedo te susurra que todo saldrá mal, esa voz que llega en la noche cuando nadie te ve y no, cuando el silencio se hace tan grande que pacientes se tempan, grande que parece tener dientes, que comienza a morder tus pensamientos uno por uno. El miedo no siempre grita, a veces se disfraza de lógica y de prudencia, y no de sentido común, y te convence de que tener fe es una locura. Pero escúchame bien, y que el miedo no pelea con tus manos, pelea con tu mente. Y si logra ocupar tus pensamientos, te roba la fe. El miedo es el ladrón más sutil del alma. Te convence de que estás solo y te repite que Dios no escucha y no. Te hace creer que el cielo se cerró, y cuando en realidad el cielo está esperando a que creas otra vez. El miedo te encadena sin tocarte, te hace prisionero en una celda que solo existe dentro de ti. Y mientras más lo escuchas, más pequeño te vuelves, pero la fe te libera sin moverte del lugar. La fe rompe barrotes invisibles y derriba gigantes que solo tú podías ver. Y enciende luz donde antes solo había sombras. Y el miedo es rudo, que la fe es silencio, el miedo agita, que la fe calma. El miedo te resta lo que puedes perder. La fe te recuerda lo que ya ganaste cuando Dios te escogió. No luches contra el miedo desde tu fuerza, que no hazlo desde tu fe. Porque el miedo habla alto, pero la voz de Dios siempre es más profunda. Y cuando esa voz se enciende en tu corazón, que no hay sombra que pueda quedarse. Y Dios no te pide que no sientas miedo, que te pide que no lo obedezcas. David tuvo miedo frente a Goliat. Moisés tuvo miedo frente al mar. Jesús mismo sintió miedo en Getsemani, pero todos ellos eligieron la fe por encima del miedo. Y cuando Él es la fe y el miedo se inclina y se rinde. Y una batalla invisible que se libra cada día en tu mente. El miedo te dice, no vas a lograrlo. Y la fe responde, ya está hecho. El miedo te dice, no tienes fuerza. Y la fe responde, Dios es mi fortaleza. El miedo te dice, estás solo. Y la fe responde, Él prometió no dejarme jamás. Que nada puede contra un corazón que dice creer aún temblando. Porque la fe no necesita certezas, que lo solo necesita un sí desde lo profundo de tu alma. Un sí al te no entiendas, un sí al te no ves, un sí al te duela. Y cada vez que eliges confiar y rompes una cadena más, cada vez que oras al te no sientas nada, que el cielo se mueve. Cada vez que levantas la cabeza y dices, confío, Señor, y que las tinieblas retroceden. Y Dios no te ha dejado solo en esta guerra. Él camina contigo aunque no lo percibas. Él pelea por ti en batallas que tú ni siquiera ves. Y cuando tu fe se debilita y sus manos te sostienen en lo invisible. Y recuerda esto, y el miedo se alimenta de tus pensamientos, pero la fe se nutre de tu adoración. Cada vez que Él dice agradecerle que hace ser que aunque nada parezca, tenés sentir en eso. Tienes que tener sentido. Que enciendes es una lámpara en medio del desierto. Y puede que no lo viro, que lo ves y que lo claro cada vez que crees que el cielo te aplaude. Porque creer en medio del caos que es una forma de valentía que el mundo no entiende. Pero el cielo premia con milagros. Dios no puso héroes sin temor y que busca hijos que confíen aún temblando. No necesita tu perfección y necesita tu enleje. Porque la fe no nace en los días de sol, que nace cuando la tormenta amenaza con apagar la luz.
Y así que cuando el miedo venga a susurrarte al oído, que háblale tú primero. Dile, no te temo porque no camino solo. Dile, no me detendrás porque el Dios que me levanto no me soltará. Y aunque tus rodillas tiemblen, ya mantén la mirada en el cielo. Ahí está tu fuerza, ahí está tu victoria. Y el miedo puede tocar tus pensamientos, pero nunca para tocar las promesas de Dios. Y esas promesas, amado mío, que ya están escritas a fuego en tu seoto, así que sigue avanzando. No porque no tengas miedo, sino porque tu fe es más grande que Él. Y aún no has escuchado lo más importante. Lo que viene puede encender una fe que ni las tormentas podrán apagar. Y de la si aquello que tanto te duele soltar. No fuera una pasión, sino una protección divina. Si lo que hoy se va de tus manos fuera exactamente lo que estaba impidiendo que las promesas de Dios llegaran a ti. Y soltar no es fácil, soltar duele porque soltar no es renunciar, es confiar, es mirar al cielo con las manos vacías y decir, y Padre, aunque no entiendo, sigo creyendo que tú sabes lo que haces. Y Dios a veces te pide que sueltes lo que amas, y no, porque no te lo quiera dar, sino porque quiere enseñarte que Él es más grande que todo lo que te dio. Quiere que recuerdes que tu identidad no está en lo que perdiste aquí, sino en quien nunca te ha dejado. Y el alma humana se aferra que porque teme volver a quedarse sola, nos aferramos a personas, a lugares, a planes, quiero como si soltar fuera a morir. Pero en el reino de Dios, soltar es renacer. La semilla tiene que romperse para florecer. El ave tiene que abandonar el nido para volar y tú tienes que dejar ir lo que te ata y para poder llegar a donde Dios te espera. Y no puedes si ver con los puños cerrados. Y Dios no puede llenarle las manos si todavía sostienes lo que Él te pidió ver. Y recuerda a Abraham en el monte, con el cuchillo temblando en su mano y el corazón ardiendo en su pecho. Dios no quería a Isaac y quería el lugar que dicen que quería, el lugar que Isaac ocupaba en su corazón. Quería enseñarle que lo que entregas con fe que Dios lo multiplicará en el patio. A veces el dolor de soledad no es un castigo, y que es la prueba que separa a los que solo creen, de los que confían incluso cuando sangran. Y soltar no es perder, soltar es permitir que Dios tome el control. Y cuando que Él toma el control y nada, absolutamente nada se pierde, todo se transforma. Y míralo bien, esa oración que termino y esa puerta que se cerró y ese sueño que no floreció, que no feró finales, feró giros del cielo. Porque Dios sabe lo que no sabes, yo ve lo que tú no ves y protege lo que aún te no entiendes. Y no lo eres más por lo que se fue. Dios no te está quitando algo, que yo te está apartando de algo que quería haberte destruido. Y ahora parezca injusto que mañana agradecerás cada uno que vino del cielo. Y el amor de Dios no siempre se siente como abrazo, sí, o más se hace como abrazo y a veces se siente como ruptura. Pero incluso en esa ruptura, Él sigue siendo amor. Y hey, gilosa invisible que Él mueve en silencio, quite tu historia con lágrimas y esperanza con pausas y milagros. Y en lo que hoy parece vacío, que es el espacio exacto donde Dios colocará lo nuevo. Y tú no perdiste nada que fuera eterno, lo eterno no se va, solo cambia de forma. Y cuando el alma se rinde y Dios hace florecer lo que parece se ha muerto, suelta lo que pesa, suelta lo que dulce, suelta lo que ya no vibra con la fe que llevas dentro. Porque mientras sostienes lo viejo, Dios te pide de lo nuevo que el cielo ya envió a tu camino. Y suelta, aunque duela, suelta, aunque no entiendas, suelta, porque confiar también es una forma de amar. Y el fuego de la fe no se enciende con lo que recibes, sino con lo que entregas. Y a veces el mayor acto de amor hacia Dios es decir, toma Señor, incluso esto que tanto me duele. Y no temes nada que entregues por amor a Dios,
y será perdido lo que entregas con lágrimas, y él lo veando multiplicado en proceso. Y porque cuando sueltas lo que amas, y él te enleye lo que necesitas, y lo que viene de él, y no se rompe, no se va, no falla. Y Dios no te está pidiendo que pierdas y te está enseñando a confiar. Y esa lección vale más que cualquier cosa que hayas dejado atrás. Así que abre las manos. Deja ir, deja que el viento se lleve lo que no es tuyo. Y verás cómo el mismo viento traerá lo que fue escrito solo para ti. Y porque los finales con Dios nunca son finales, son comienzos disfrazados. Aún no has escuchado lo más importante. Lo que viene puede enseñarte que soltar no es perder, que es hacer espacios para el milagro. ¿Es alguna vez oraste hasta quedarte sin lágrimas y el cielo pareció no responder? ¿Es alguna vez sentiste que tus palabras se perderían en el vacío, que tu fe golpeaba una puerta que nadie abriría? Y a ese silencio, ese que tanto duele, que ese que pesa como una piedra en el pecho que nos ausencia, es el lenguaje más profundo de Dios. Y porque hay momentos en los que Dios no cala, que no solo habla en un idioma que tu ansiedad no entiende todavía. Y en esos silencios, y Él no te está ignorando, está preparando. Y el silencio de Dios no es el fin de una conversación, y no, es el comienzo de una transformación. Y cuando Dios cala, está construyendo algo dentro de ti, está afinando tu oído, templando tu espíritu, que enseñándote a distinguir su voz entre el ruido de tus miedos. Y Dios guarda silencio para que aprendas a escuchar con el alma y no con la impaciencia, porque solo en el silencio florecen las raíces de una fe madura. Que el ruido alimenta la emoción, pero el silencio fortalece la convicción. Y es allí, en ese espacio donde parece que no pasa nada, que donde en realidad todo está ocurriendo. Y mira, las semillas germinan en la oscuridad, los huesos se forman en el vientre. El oro se purifica en el fuego silencioso. Y tú también estás siendo formado en ese silencio que no entiendes. Y Dios cala para enseñarte a confiar sin señales. Porque la fe no se prueba cuando ves milagros, que sino cuando no ves nada y aún así dices que yo sé que Él está aquí. A veces le pides respuesta, pero Él le te enlea tiempo. Le pide claridad, pero Él te regala proceso. Y en ese proceso que Él moldea tu cartón y purifica tu corazón y te enseña a amarle por quien es, que no solo por lo que hace. El silencio de Dios no es castigo y es cuna. Allí se acuna tu nueva versión y es la que sabrá volar incluso en la noche. Y no hay promesas que solo germinan en el silencio, hay oraciones que solo se cumplen cuando ya no hablas, si no esperas. Porque hay momentos donde el cielo no responde con palabras, que responde con palabras, que responde con prostauto. Y el silencio de Dios te desnuda, te muestra que tanto confías en mente. Ella confía solo cuando sientes su presencia y que también cuando todo parece vacío. Y Él cala para que aprendas que su amor no depende del ruido de su voz, sino de la constancia de su mano. Y a veces el no de Dios viene envuelto en silencio, a veces el espelha no se pronuncia, se siente. Y aunque te duela, ese silencio no te está rompiendo, te está reubicando en su voluntad perfecta. Recuerda, y oye, Jesús también conoció el silencio del Padre. En Getsemani oró hasta sudar sangre y el cielo no respondió con palabras, sino con porato. En la cruz clamó, ¿por qué me has abandonado? Y aún así siguió amando. Porque el silencio del Padre no era abandono, y era cumplimiento. Y si Jesús confió en medio del silencio, es como no vas a confiar tú. Y escucha bien, y que el silencio de Dios no es vacío y es la pausa exacta antes del milagro. Es el momento donde el cielo contiene la respiración antes de derramar lo que te prometió, así que no desesperes. No rompas a lo que Dios está construyendo en calma, no confundas su silencio con olvido. Él no se olvidó de ti, solo está trabajando en silencio y como el escultor que moldea sin hacer ruido y lloró.
Sí, pero con cada golpe saca belleza del mármol. Y tu fe no está siendo ignorada, que está siendo fortalecida, tu oración no se perdió y que está siendo incubada. Y cuando llegue el momento que Dios hablará con hechos, no con palabras. Por eso, no huyas del silencio, abrázalo. Ahí dentro el Espíritu Santo susurra cosas que el ruido del mundo no deja escuchar. Y cuando todo se calle y cierra los ojos y aunque no lo oiga, sé que me ama. Aunque no lo ve, sé que está obrando. Aunque no responda, sé que su silencio me está guiando. Porque el silencio de Dios no significa ausencia, que significa confianza. Confía tú también. Y aún no has escuchado lo más importante. Porque a veces lo más importante se escucha solo cuando todo lo demás guarda silencio. Y ya has sentido una vez que tu fe se está agotando. Como si hubieras creído demasiado tiempo y como si tus manos estuvieran vacías y tu corazón ya no tuviera fuerzas para sostener la esperanza. Hay días a los que el alma se arrodilla aunque el cuerpo siga de pie. Días en los que te preguntas si vale la pena seguir orando. Si acaso Dios todavía te escucha. Y quiero decirte algo que tal vez nadie te ha dicho, y a Dios no se ofende cuando tu fe se cansa. Él comprende tus lágrimas más que tus palabras. Él no necesita que siempre sonrías. Él solo necesita que no suelte su mano. Porque la fe no siempre grita, que a veces solo susurra. Todavía te estoy aquí. La fe no siempre corre, que a veces camina despacio, con pasos temblorosos, que pero sigue avanzando, lazando. Y ese seguir que aunque es pequeño y que aunque es pequeño, que aunque apenas se nota, que ya es una victoria espiritual. Y Dios nunca pidió una fe perfecta, que pidió una fe perseverante. Una fe que se caiga 7 veces y pero se levante 8. Y pero se levanta 8. Una fe que se rompa llorando y pero aún rota diga, confío en ti. Porque cuando tu fe se cansa, que Dios no te reprende, te sostiene, Él no dice por qué dudaste. Él dice, ven que te ayudo a caminar otra vez. No confundas tu cansancio con falta de fe. A veces el alma solo necesita descansar en los brazos del Padre. Y hay un descanso que no viene del sueño, que viene de la confianza. El descanso del alma no está en dormir, que está en rendir el control. La fe se agota cuando intenta quejar lo que solo Dios puede sostener. Por eso, si hoy estás cansado y no te culpes por no poder más, tal vez Dios solo te está diciendo que ya no luches solo. Déjame pelear por diciendo, ya no luches solo, déjame pelear por ti. Y coge una parte de la fe que no consiste en hacer y sino en esperar con el corazón abierto. Y esperar no es pasivo, es delerar, aunque nada cambie, yo sigo creyendo. Y a veces el milagro no es que las circunstancias cambien, sino que tú no te apagues mientras esperas. Y si estás aquí y así, a pesar del cansancio, sigues escuchando esta demencia y entonces tu fe sigue viva. Y no la subestimes. Una chispa puede encender un incendio. Un sí en medio del dolor puede mover montañas invisibles. Tu fe puede estar temblando y pero aún así está sosteniendo el universo entero de tus promesas. Y el cansancio también tiene provecho, porque cuando se agotan tus fuerzas y aprendes a apoyarte en las de Dios, y es entonces cuando su poder se perfecciona en tu debilidad. Tu agotamiento no es el final, y es el punto donde Él comienza a obrar. Y recuerda esto, y los héroes de la fe también se cansaron. Elías pidió morir, Moisés dudó, David lloró hasta no tener fuerzas. Y aún así, Dios los usó para cambiar la historia. ¿Por qué? Porque no se rindieron. Porque incluso cuando su fe estaba cansada y su corazón seguía diciendo, aquí estoy, Señor. Y así que no te avergüences de tus momentos de debilidad. A veces lo más valiente que puedes hacer es no rendirte hoy, solo un día más. Y mañana lo vuelves a intentar.
Y la fe no se trata de no caer, sino de no quedarte caído. Y si hoy tu fe se siente cansada, que dile a Dios que Padre, no quiero renunciar, pero necesito que me sostengas. Y Él lo hará, porque la Biblia nos dice, el justo nunca tropieza. Dais, el justo cae 7 veces, pero vuelve a levantarse. Y quizás no tengas fuerzas para creer con la misma intensidad, pero aún no puedes respirar con esperanza. Y a veces eso basta, a veces solo necesitas seguir respirando, y porque mientras respiras, Dios sigue obrando. Él no te ha olvidado. Él no se ha rendido contigo, Él no te juzga por tu cansancio, y Él te abraza en medio de Él. Y así que levanta tu mirada y aunque sea con lágrimas. Dios está más cerca de lo que sientes. Él no te pide perfección, que solo perseverancia. Y si hoy tu fe está cansada, entonces estás exactamente donde el milagro puede comenzar. Y lo que viene puede devolverte el fuego que creías apagado. Aún no has escuchado lo más importante. Prepárate, porque lo que viene puede despertar tu alma. ¿Y si alguna vez te has preguntado por qué Dios permite que duela tanto? Es porque si Él te ama, a veces parece que te deja caer hasta el fondo. Es porque el milagro tarda tanto que la herida sangra más de lo que pensabas soportar. Y el dolor es el lenguaje que el alma usa cuando necesita renacer. Y aunque a veces quieras huir de él, que yo te aseguro algo, no hay prostrato sin proceso, y no hay proceso sin dolor. Y Dios no usa el sufrimiento para castigarte, sino para despertarte. El dolor no viene a destruirte, viene a mostrarte parte de ti que solo florecen bajo la presión del fuego. Y el oro no se forma en comodidad, sino en el fuego ardiente que separa la escoria de la esencia. Y tú, aunque no lo crees, quieres oro en las manos de Dios. Y ese fuego que tanto te quema ahora y mañana será el brillo que te distinguirá. No todo lo que te rompe te destruye. A veces te rompe para abrir espacios a algo más grande. Dios permite ciertas heridas no para lastimarte, sino para librarte de aquello que no podías soltar por ti mismo. Y el dolor tiene una pedagogía invisible. Te enseña lo que la comodidad nunca parecía mostrarte. Te enseña humildad, compasión, empatía. Te enseña a valorar lo que ignorabas, que escoger lo que el ruido del mundo silenciaba. Y hay lágrimas que limpian más que el agua, porque después del llorar ya no miras igual. El dolor purifica la mirada, y porque te enseña a ver no con los ojos, sino con el corazón. Y sé que ahora mismo puede parecer injusto, sé que te preguntas ¿por qué yo? ¿Por qué tanto? Pero escucha bien que Dios no está contra ti, que está dentro de ti, que usando cada fragmento roto como material sagrado para construir tu bruto. Y a veces la herida es el camino, porque el dolor abre portales que la comodidad nunca abriría. El mismo Jesús no cumplió su pacto sin cruz. Y si la cruz fue necesaria para él, y ya porque nosotros pensaríamos que el brustaito viene sin sacrificio, y la gloria no se alcanza sin lágrimas, la resurrección no llega sin sepulcro, y la victoria no llega sin una batalla que primero te derive. Así que deja de maldecir tu proceso. No digas ¿por qué me pasa esto? Y para qué me está preparando Dios. Y cada vez que duele, cada vez que lo oras, y cada vez que te preguntas si podrás con esto, recuerda, Dios jamás desperdicia un dolor, y que Él transforma cada herida en sabiduría, y cada placer en lección, y cada caída en impulso. Hay dolores que no vienen a detenerte, que lo vienen a dirigir tus pasos hacia donde perteneces. Hay coronas que tienen que romperse para poder amar con pureza. Hay sueños que tienen que morir para dar lugar a otros más grandes, más celestiales. Que el dolor no es tu enemigo, que es el maestro que te enseña el idioma de los milagros. Y cuando aprendes a hablar ese idioma y te entiendes que incluso las lágrimas tienen prosatio, y mira bien que el capullo se rasga antes de que nazca la mariposa, la semilla muere antes de que brote el árbol. Y tú también estás en ese proceso que rompiéndote para florecer. Y Dios está sumando tu dolor como manfa, y como puente, y como fuego purificador. Y aunque no lo ves ahora, que cada cicatriz está escribiendo una historia de redención.
y tu sufrimiento no será en vano. Lo que hoy te duele, mañana será testimonio, y lo que hoy parece parule, mañana será evidencia de que Dios siempre supo lo que hacía. Y porque cuando todo se derrumba y Dios no te deja entre los escombros, Él se sienta contigo, que toma tus pedazos, que empieza a armar de nuevo algo mejor. Algo que no se romperá tan fácil, así que no te desesperes. El dolor tiene fecha de vencimiento y cuando termine Gino, solo habrás sobrevivido, habrás renacido. Y el brostato detrás del dolor no es destruirte, es prepararte para lo que pediste. Dios no te quita nada sin tener preparado algo mejor. Aún no has escuchado lo más profundo. Lo que viene puede sanar incluso aquello que creías imposible de sanar. Prepárate. Porque después de cada herida que duele, Dios siempre escribe una historia que vale la pena contar. Es Él, y si lo que estás esperando ya está en camino, pero todavía no estás listo para recibirlo, es allí si Dios no se ha tratado, sino que está protegiendo tu promesa hasta que tu corazón esté preparado para sostenerla. Y no nos cuesta estar la espera porque vivimos en un mundo que nos enseñó a querer todo ya. Queremos respuestas inmediatas, rastute instantáneos, caminos sin pausas. Pero el reino de Dios no se mueve por relojes humanos, y ya se mueve por procesos eternos. Y las pelas no es poseen de tiempo, las pelas es parte del milagro. Porque mientras esperas, Dios no está en silencio, que está trabajando en lo invisible, alineando cada pieza de tu dedo. Y la espera no es un castigo, que es el terreno donde crece tu fe. Es el gimnasio donde el alma se fortalece, y no donde aprendes a confiar sin ver, y no donde tu confianza deja de ser teoría y se convierte en convicción. Y mira a la semilla que no se desespera por florecer. Ella confía en el tiempo, en la oscuridad, en la lluvia y en la mano del jardinero. Y cuando llega el momento, brota sin esfuerzo, que porque todo lo que debía suceder dentro de ella ya sucedió en silencio. Y así es tu vida. Dios no te olvidó. Solo está cultivando dentro de ti lo que necesitas para sostener lo que has pedido. Porque lo que llega antes de tiempo, aunque bendición que puede convertirse en clara. Dios no retrasa las promesas y Él las madura, no las niega, las prepara. Ya mientras tú preguntas cuándo, y Él responde con un todavía no, pero pronto, la fe es la prueba más pura de fe. Porque cría cuando todo se mueve es fácil, pero cría cuando todo se detiene, eso es fe genuina. La fe que espera crece, la fe que espera se afina, la fe que espera se ve indestructible. Y quizás no ves nada cambiar, pero en el mundo espiritual y las cosas se están moviendo a tu favor. El cielo chunca está quieto cuando el corazón confía. Y Dios no llega temprano ni tarde, que llega exactamente cuando su pronto florece. Y cuando llega entiendes por qué tuvo que demorar. Porque si hubiera llegado antes, que tú no serías la persona capaz de sostenerlo. Y a veces pedimos que Dios acelere el proceso, pero si lo hiciera, perderíamos la madurez que solo el tiempo otorga. Porque el tiempo no mata las promesas y las fortalece. Abraham esperó años por Isaac. José esperó en prisión por su llamado. José esperó en prisión por su llamado. David esperó en los campos antes de ser rey. Jesús esperó 30 años antes de comenzar su ministerio. Y en cada uno de ellos, la espera no fue pausa, fue preparación. Y tú también estás bien preparado. Cada día que parece vacío, que en realidad está lleno de próspero. Cada amanecer sin respuesta, y con es un recordatorio de que Dios se sigue escribiendo tu historia. Y no, incluso cuando tú no ves su pluma moverse, y cuando llegue el momento por llegar a todo lo que parece roto cobrará sentido. Todo lo que dolía se volverá enseñanza. Y entenderás que la espera no te retrasó, te transformó. Dios te está enseñando a confiar no en el resultante, Jesús sino en su solcanterono. Por cuando aprendes a confiar en quien es el que ya no necesitas entender lo que hace, que a veces el milagro no estás en sufrir, que sino en aprender a esperar sin perder la fe. Porque hay milagros que no llegan en forma de bendiciones, sino en forma de paciencia.
Y esa paciencia es también obra divina. Así que no desesperes, no maldigas tu espera, no pienses que Dios se olvidó de ti. Él está cocinando algo eterno y hoy los milagros que tardan son los que más marcan. Y tu espera tiene voz, que tu espera tiene poder, que tu espera tiene prostato, utrustes. Y cuando el milagro llegue, porque llegará, entenderás que no era solo por ti. Era por todos los que verán tu historia y dirán, y así Dios y fue con él por con Titi. Si Dios lo hizo con él, también puede hacerlo conmigo. Y la espera también es un testimonio porque quien sabe esperar, sabe amar. Y quien sabe amar ya ha conocido a Dios, así que mientras esperas, adora, mientras esperas, agradece. Mientras esperas, confía porque el Dios que prometió no se ha olvidado. Y aún no has escuchado lo más importante, lo que viene puede ser la respuesta que oraste durante años. Es decir, lo que creías final. Solo era el prólogo de algo más grande. Uy, si las páginas que hoy lora son las que un día leerlas con gratitud, porque escucha bien, Dios no ha cerrado el libro de tu vida, solo ha cambiado de título. Y tú no estás en un punto final, y estás en una pausa divina. Y las pausas de Dios no significan derrota y significan reescritura. Él no ha terminado contigo. Todavía hay milagros escondidos entre tus heridas y promesas esperándote más adelante. Y capítulos que aún no han sido leídos por tu alma. Y o puede que hayas perdido cosas, personas, fuerzas, incluso fe, pero no perdiste lo más importante, que la mirada de Dios sobre ti. Y mientras su mirada permanezca, que nada, absolutamente nada está perdido. Y a veces crees que todo terminó porque el escenario cambió y porque la puerta se cerró y porque la historia no salió como soñabas. Pero Dios no necesita un escenario perfecto para obrar, que Él hace milagros incluso entre los escombros. Y o quizás el final que tanto temías, que es el comienzo que Dios siempre tuvo en mente. Porque los finales con Dios no son ruinas y que son cimientos. Y Dios no te pide que entiendas el guión, que no te pide que confíes en el otro, ya te sientas que ya no puedes más, que Él puede seguir escribiendo con tus lágrimas. Y yo, porque hasta el dolor puede ser tinta sagrada en sus manos. Y cada casiera, y cada silencio, que yo sí que fue pasión, y cada espera, y ha estado preparando el terreno para tu regreso, porque el que cayó pero se levanta con fe y se convierte en un testimonio viviente del poder de Dios. Y mira atrás, no recuerdas todas las veces que pensaste que era el final y no lo fue. Es decir, todas las veces que dijiste no puedo más y así se seguiste respirando. Eso no fue suerte, que eso fue Dios sosteniéndote cuando tú no podías sostenerte. Y Él te levantó sin que lo notaras y lo sostuvo cuando ni siquiera sabías orar. Y hoy te dio fuerza cuando solo querías desaparecer. Y si lo hizo antes que lo volverá a hacer. Y no permitas que tu mente escriba una historia que Dios no ha terminado. Tu dolor no define tu exalto y tu fe sí. Y aún te sientas que el enemigo ganó terreno. Que yo recuerda a Dios nunca pierde batallas. Y en la cruz parecía una derrota que pero fue el mayor triunfo de la historia. Jesús murió ante los ojos del mundo y pero en el cielo se levantaba la salvación. Y si la muerte no pudo con él, que es porque piensas que tu historia sí terminará así. Escucha bien que todavía hay vida dentro de ti, todavía hay promesas que no se han cumplido, todavía hay oraciones que están viajando hacia su cumplimiento. Y mientras hay en tu pene, pequitoshimi, trae aliento en tu pecho que Dios nos ha dicho su última palabra. Y Él es el Dios de los que caen y se levantan, el Dios que transforma tumbas en testimonios, el Dios que resucita sueños muertos y convierte heridas en alas. Y no, tú no eres tu fracaso, y no eres tu pasado, y no eres tu dolor, eres el milagro que sigue en pie. Eres la prueba de que Dios aún escribe historias con correrones rotos.
Así que levántate, sacúdete el polvo del miedo que limpia tus lágrimas, y mirad al espejo de la fe, espejo de la fe. Lo que ves no es el final y que es el comienzo de un vencimiento. Yo Dios te dice hoy, yo no, he terminado contigo. Lo que creías roto, yo lo voy a restaurar. Lo que creías perdido, yo lo voy a devolver multiplicado. Lo que creías muerto, yo lo haré respirar otra vez. Tu historia aún no termina. Y lo que viene no será un simple desenlace, ¿no? Será una demostración del poder de aquel que nunca falla. Y así que confía, agradece incluso por lo que no entiendes. Y sigue caminando aunque sea lento porque cada paso que das en fe que acerca el milagro que tanto esperaste. Y allí cuando llegue ese día, porque llegará, verás cómo cada lágrima te niña sentido, que como cada silencio fue un mensaje, que como cada herida te condujo a la plenitud. Tu historia no termina aquí, comienza de nuevo que en las manos de aquel que hace nueva todas las cosas. Y no desnecol tu acción ser emocional y no sistemencia encendió tu corazón y no lo guardes solo para ti. Comparte esta palabra con alguien que necesite volver a creer. Suscríbete porque lo que viene puede transformar tu vida. Y únete a esta familia de fe, Cruz Alto y Esperanza, porque juntos vamos a seguir escribiendo historias que el cielo aplaude